Hola a todos, buenas tardes. Ya es tarde hoy, pero bueno, no esperaba al menos yo tanta asistencia, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Antes de nada, bueno, presentarme, yo soy Miquel Alzanillas, trabajo en Agarro, soy el responsable del equipo de Odoo. Es un equipo que ahora tiene casi 4 años de vida. Empezamos con 1 o 2 personas, ahora ya somos 11, dedicados exclusivamente a todo tipo de, bueno, a lo que sería consultoría de Odoo. Consultoría también incluye desarrollos, migraciones, un poco todo este tipo de servicios. Y nada, esto. Y yo soy Vicente Cubéis, de la empresa Trey, que lo vais de soluciones, que tiene la sede en Granada. Estamos desde el principio en Odoo. Yo estoy en Trey desde hace pocos años. Soy PSC de la localización española y de OpenUpgrade. Y soy miembro de EOCA desde hace muchísimo tiempo. Vale, perdón, ahora veo que debía pasar de diapositiva para esto. Bueno, pues nada, primero de todo una pregunta. ¿Quién de aquí conoce Odoo? Vale, segunda pregunta. ¿Quién de aquí ha intentado desarrollar en Odoo? Vale, ahí hay menos. Vale, bueno, primero de todo, introducir un poco qué es Odoo. Odoo es un ERP, Enterprise Resource Planning. Si alguno de vosotros no sabe lo que es un ERP, pero le suena lo que es SAP, SAP sí que se suele oír más y es una herramienta más utilizada, tiene más años, todo y que Odoo ya tiene 20. Pues SAP es un ERP y Odoo precisamente es un proyecto que empezó siendo un proyecto comunitario. Antes de Odoo era OpenERP, cuando yo al menos empecé a hacer mis pinitos ahí. Y antes de OpenRP era TinyRP. Era TinyRP. Eso ya hace muchos años. Muchos de aquí Pues, no estabais todavía trabajando. perdón, entonces, bueno, yo creo que mejor que nadie Vicent, porque Vicent sí que conoció desde el principio cómo arrancó el proyecto a nivel comunitario, cómo luego se desarrolló en un producto y ha terminado habiendo 2 versiones, que es la Enterprise y la Community. Sí, quiero decir, OpenRP Odoo, en este caso, la gran ventaja que tiene, que sabréis, es que es software libre, ¿vale? Desde hace, en principio, no era tecnología web, sino que era una aplicación standalone, ¿vale? Y hubo un momento en el que la casa madre, que es de Bélgica, decidió que era una buena idea hacer la web y pasar de la aplicación standalone. Y hubo ahí un fork, que conoceréis también, que es Triton. Triton es un fork de la aplicación standalone que había antes, ¿vale? Entonces, OpenRP hace poco pasó a ser Odoo, cambió de marca, y la casa madre de Bélgica decidió hacer 2 versiones. La Community, que es totalmente libre, que podéis utilizar todos, y después la Enterprise. Básicamente ese es el funcionamiento. Que aquí añadir que básicamente la diferencia entre las 2 versiones es que bueno, comparten el mismo core, es decir, Odoo SA, la empresa Odoo SA, que es la empresa de Fabien, que fue quien fundó el repositorio y el proyecto, libera cada año una versión. Ahora liberaron hace poco la versión 19 y tanto la Community como la versión Enterprise comparten lo que es el core. Entonces, en Enterprise tú lo que tienes es una funcionalidad añadida, un valor añadido, que pues hay algunas funcionalidades más, que de ahí es donde se justifica el costo Sí. de las licencias. La capa Enterprise tiene una licencia especial que solamente la pueden utilizar los que paguen la cuota para ser partners de Odoo, básicamente, ¿vale? Entonces, aunque haya una capa Enterprise de aplicaciones que no tienen licencia libre, el core y toda la comunidad de Odoo, que es lo que vamos a hablar hoy, de OCA, OCA, tenemos toda una rama de aplicaciones totalmente libres que permiten que cualquier empresa de cualquier tipo, asociación o lo que sea, pueda gestionar su día a día, en cualquier aspecto que os podáis imaginar. Ahora daremos unas pinceladas de cómo sería eso. Vale, bueno, primero de todo explicar un poco lo que viene a ser Odoo a nivel un poco ya más técnico, pero básicamente es un ERP, como ya hemos dicho, modular. Modular quiere decir que podemos ir añadiendo funcionalidades pues creando módulos o instalando módulos ya creados.
es Python, tiene su propio ORM, lo cual es muy interesante. A veces uno de los problemas más comunes que suelen cometer en sistemas es que intentan tratarlo como si fuera una aplicación web, ¿no? Y tenemos Python, SQL y no funciona. Tiene un servicio propio que se llama Odoo y que además tiene comandos de intérprete y bueno, y luego pues es una arquitectura, pues al ser código abierto está todo documentado, excepto los módulos Enterprise, que solo pueden acceder los partners oficiales pueden acceder al repositorio Enterprise, pero lo que es el core de Odoo, que es el que se libera desde Bélgica, este es un repositorio de GitHub, de hecho este es el repositorio, ahí cualquiera puede hacer una PR y contribuir a lo que sería el core, que luego se compartirá tanto con Enterprise como con Community. ¿Y qué pasa aquí? Pues que, claro, estamos hablando de un software que tiene que ser, digamos, útil para cualquier para cualquier empresa, perdón, de cualquier país. Entonces, esa internacionalización hace que pues cada país tiene sus particularidades fiscales, tiene sus normativas y si nosotros tenemos una sola aplicación que es Accounting en Odoo, que es para pues, facturación, contabilidad, necesitamos que haya alguien no, pero tenemos que tener para cada país unos módulos. ¿Qué pasa? Aquí es donde yo creo que entra un poco la OCA. La OCA es la Odoo Community Association y lo que intenta es bueno, influir en sobre todo el tener lo que ha dicho Vicent, que es básicamente que no tengamos que ser Enterprise para poder utilizar Odoo. Eso es lo primero de todo. Y segundo, incluso os puedo decir que a veces teniendo Enterprise, si no tienes los módulos OCA, no puedes hacer según qué cosas e incluso te cojea un poco. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace la comunidad es, a través de repositorios de GitHub, digo repositorios porque se agrupan los módulos en ramas, que son las versiones de Odoo, para los cuales son compatibles, y en repositorios que es por contexto. Es decir, pues, por ejemplo, en España, el repositorio donde más contribuyen contribuidores de aquí es el L10 en Spain, que es la localización española, que la decimos nosotros, que es donde se añaden los módulos que hacen que Odoo se adapte a toda la normativa española. Véase la parte del Verifactu, que va a entrar ahora en noviembre, que obliga a que todas las empresas remitan los registros de facturación simultáneamente o inmediatamente a Hacienda. Todavía no está claro si es simultáneo o inmediatamente después. Pero el tema es que es necesaria la OCA por un montón de razones que Vicent también puede. Sí, os explico un poco por qué nació OCA. OCA, fijaros vosotros que aunque es libre, Odoo, digamos que hay una empresa madre, Odoo S.A., que es la que dirige el código, hacia dónde va a ir el software, ¿no? Claro, lo que le interesa a la casa madre igual no es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, a la hora de poder hacer un poco de presión a la casa madre para decir, no, es que conforme estás enfocando esto, no es una buena manera de hacerlo porque nosotros tenemos esto. ¿Vale? Entonces, para poder hacer un poco más fuerza de cara a la casa madre, se creó la asociación para que en lugar de individualmente cada empresa presionar a Odoo para que haga modificaciones en cierta dirección, ¿vale? Entonces decidimos unirnos y crear una asociación de muchas empresas, de manera que todos pueden presionar a la casa madre para que vaya en una dirección que nos gusta a todos los programadores, no solo a la casa madre. ¿Vale? Esa es la idea de OCA. Así es. Y sobre todo, pues fomentar la colaboración, por tanto, con las contribuciones, proveer también de unas herramientas que son, yo creo que hay pocas comunidades que las tengan, ahora explicaremos un poco cuáles son. Y sobre todo, pues bueno, como los tres pilares es fomentar la calidad, proveer de esas herramientas y sobre todo fomentar la reutilización de código. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, o nosotros en nuestro caso, como consultores e implantadores de Odoo, cuando un cliente viene, se hace el análisis de lo que necesita, claro, tú si directamente partes de lo que hay en el core, en el caso que el cliente o también nosotros veamos que Community es mejor, partir solo de Community sin módulos OK sí, no tiene mucho sentido. De hecho, es muy difícil tener una versión Community sin módulos OK.
¿Por qué? Pues porque normalmente casi todas las empresas vienen a requerir lo mismo y la OCA ya tiene todo esto cubierto, versión en versión. Luego además explicaremos un poco cómo van las actualizaciones aquí. Pero básicamente lo que venimos a hacer es que reutilizamos código y si se necesita pues, añadir funcionalidad sobre ello, desarrollamos más módulos y los devolvemos también o los subimos también a la OCA, a los repositorios de la OCA. Y de esta forma, pues lo que se fomenta es eso. Tú estás partiendo de una base que si tuvieras que desarrollarla tú desde cero, seguramente no podrías costearla. Porque una cosa que quería decir antes es que la particularidad que tiene Odoo a nivel de solución es que lo que intenta es democratizar lo que eran funcionalidades que solo podían pagar las grandes empresas en cuanto a lo que era un RP, pero traerlo a cualquier empresa del tamaño que sea. Entonces, bueno, todo esto de la reutilización, lo que precisamente viene a hacer es que un coste de una implementación, pues una empresa pequeña puede tener todas esas funcionalidades que ya están en la boca, partiendo de que ya no tiene que desarrollarlo, ¿vale? Por tanto, de ahí un poco la colaboración en la OCA. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas que se dedican a la implantación de Odoo, que son partners oficiales de Odoo, pero incluso no tienen ni desarrolladores de Odoo. Y esto pasa, esto es así. Es decir, una cosa no va con la otra. Nosotros, un poco nuestra filosofía y que también compartimos con Vicente, es que pensamos que en Odoo tú necesitas tener la libertad de poder, primero de todo, conocer el ecosistema, que es un poco el motivo de esta charla, explicar cómo es el ecosistema Odoo, OCA y cómo funciona. Yo quería explicar un caso un caso real de una empresa para que os hagáis una idea de cómo está la cosa por ahí y que os sirva de espejo para vosotros para saber a qué nivel estáis vosotros, ¿no? A mí me llamó hace mucho tiempo un amigo de allí de Valencia y me dice, por favor, te necesito porque la empresa te necesita, necesito que seas el jefe de proyectos de la empresa. Y yo digo, vale, vamos a ver lo que tienes. Primero lo que vi es que tenía desarrolladores argentinos. Vale, buen camino. Que no es por nada, pero esto lo que significa es que si alguien no es de aquí y tiene que primero entender y leerse la normativa fiscal, cómo funciona, ya estás partiendo desde un punto más lejos, cosa que en la OCA ya lo tienes. ¿Sabes? Igual que si yo me fuera a implantar a México, por ejemplo, pues necesitaría a alguien de México para que me explicara cómo funciona todo aquello, ¿no? Otra cosa que me di cuenta yo cuando fui allí es que la primera reunión que tuve con el jefe, me presentó allí toda la plantilla y me dice, mira, necesito que me hagas un conector para empresas de picking. Y yo enseguida, como estoy acostumbrado, digo, están los módulos de OCA, que tienes MRV, tienes SEUR, tienes diversas empresas de transporte que te hacen lo que tú quieres, pero él no lo sabía. Claro. Es decir, iba a gastar recursos y tiempos en programarse él para otros clientes. Un conector para conectar con una empresa de picking. Es que el software libre es esta filosofía que supongo que vosotros también entenderéis, que es, no hace falta reinventar la rueda. Tú tienes ahí el módulo que hace eso y si quieres, si tú tienes una personalización, haces una mejora sobre esta, ¿vale? Entonces, por ahí, esto es un caso real, conforme os digo. La primera le dije, mira, pero si es que tienes estos módulos, no hace falta que te gastes recursos en esto. Otra cosa que después irá enlazada con el tema de reutilización y las pruebas de test, es que me dijo, vamos, tienes que hacer estas mejoras. Yo hago unas mejoras, lo subimos y digo, ¿dónde tengo que subirlo? Me dice, mira, yo tengo una copia exacta del servidor de producción. Me quedé un poco congelado. ¿Cómo? ¿Una copia del servidor de producción para realizar los tests? Cuando en OCA tenemos unas herramientas muy potentes que analizan y hacen los tests de todo el código que se sube a OCA. ¿Vale? Entonces, para que os vayáis viendo, para que vayáis viendo las empresas cómo están cuando entran a conocer Odoo. ¿Vale? Entonces, ahora veremos las mejoras que tiene.
Oka, las herramientas que tiene para mejorar eso. El caso es que Oka, como decíamos, también bueno, pues, es una organización en GitHub que tiene varios repositorios, que hemos dicho, en cada rama pues, tienes diferentes versiones y la misma comunidad se encarga de que cada vez que Odoo saca una nueva versión, pues de migrar esos módulos. ¿Qué es lo que las DevTools que ya se mencionan aquí en esta diapositiva? Primero de todo, que cuando tú subes una PR a la Oka o creas una PR en la Oka, tienes que pasar, el código pasa por un pre-commit, pues ahí se va formateando, te analiza si tienes errores, ya primero de todo, y segundo, se pasan los tests, se ejecutan los tests del módulo. Aparte de que hay un análisis de coverage. Si no cubres el coverage, ya te sale el PR con una X roja, y eso significa que al menos cuando alguien va a empezar a revisar ese código, porque para que la PR se pruebe necesitas que 3 otros contribuidores te hayan aprobado la PR, la persona que ya empieza a revisar el código, al menos ya todo está en verde. Están pasando los tests, el precommit ha pasado, hay tests, que esto es algo. Por tanto, de ahí un poco, no tiene mucho sentido que tú tengas un entorno una copia de producción para hacer los tests funcionales cuando si tú tienes tests bien escritos, Ya te los no prueba. lo requieres. Entonces, Oka asegura una mínima calidad para el módulo. ahí está. Ahí está. Que no tiene problemas de interacción con otros. Que después puede pasar, siempre nos pasa a todos, después puede fallar un módulo, ¿no? Pero por lo menos tiene una mínima, tú tienes una mínima seguridad de que el código es de calidad, ¿vale? Y sobre todo, pues que pues el resto de programadores también te ponen en duda cuando es necesario lo que has hecho. Y esto también pues garantiza también una mejor implementación. O sea, no siempre te lo aprueban directamente. Ojalá siempre aprobaran directamente. Y hay PRs que pueden durar mucho tiempo. Pues eso, que vas aplicando cambios o que te van sugiriendo porque te vas dando cuenta que al final pues sí que son mejoras y tienes que hacerlo. Y luego está el Runboat, que esto, bueno, básicamente, no sé, diríamos que es como un entorno de contenedores en Docker que cada vez que tú haces una PR, o sea, tú tal cual creas la PR, cuando han pasado los tests y todo está pasando bien, se crea una imagen en un contenedor de Odoo en esa versión con la rama que incluye tus cambios. Entonces tú puedes entrar en Runboard y hacer las pruebas funcionales del módulo o del cambio que has añadido, porque tú puedes hacer un add, un imp de improvement o un... un mig, y a veces también puedes hacer un big, que big es, puedes tirarte un año con la PR abierta, que es porque ya es Esta herramienta es más potente de la que parece, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos, Oka tiene toda una infraestructura de máquinas virtuales que te permite cualquier módulo de cualquier versión probarlo en un Odoo funcional, ¿vale? Con datos de prueba. ¿Qué es la mejor versión, la mejor cosa que me gusta a mí de las máquinas virtuales? Que, por ejemplo, yo puedo tener un módulo en producción y resulta que hace algo que yo creo que es lo correcto o que hace lo contrario, que hace algo que es incorrecto. Y digo, no puede ser, esto no puede ser. Yo puedo ir a una copia limpia de la base de datos y probar a ver si esa funcionalidad existe en Odoo o es una cosa que he introducido yo. Claro. Entonces yo puedo corregir, no, esta funcionalidad que veo aquí que es errónea no es, la he introducido yo, tengo que corregir mi código, ¿vale? Y bueno, el motivo básicamente de la charla fue porque el año pasado ya asistí por primera vez a la PyCon y me sorprendió que, primero de todo, no ver nadie del mundo Odoo o de la gente de la OCA y de la localización española, que hay mucha unión. Cada año se celebran las jornadas Odoo y los OCA Days. Los OCA Days se hace un sprint code de 3 días, en los cuales pues este año se celebraron en Cartagena y había 150 técnicos, desarrolladores, y lo que hacemos en estos OCA Days es pues darle un empujón a la migración de los módulos para la última versión que ha salido. En este caso también se dio un empujón sobre todo al Verifactu. Y todo esto lo decía porque Odoo realmente es una oportunidad profesional también, es decir, sobre todo para los desarrolladores de Python. Ahora mismo hay mucha demanda en España de la implantación de este ERP y hay demanda de perfiles técnicos que tengan conocimiento y que sepan desarrollar en Odoo.
y sobre todo también pues, que les interese la parte de consultoría. En Odoo lo que tienes es que, bueno, puedes ser técnico, pero a la vez también puedes ser consultor funcional. O puede ser o una cosa o la otra, o puede ser un híbrido en esto. ¿Por qué? Pues porque al final el tener un consultor, cuando un cliente está explicando todo lo que necesita, tener un consultor que conoce cómo están los repositorios de la OCA, que esto al final tienes una noción y sabes, vale, sé que se migró tal módulo la semana pasada o sé que a principios de año, al final es una cosa que la vas viendo orgánicamente porque estás entrando ahí cada día. Pues esto, a la hora de hacer una implantación al cliente, aumenta muchísimo la calidad de la implantación frente a un partner una empresa que está trabajando e implantando Odoo que no conoce la OCA. Estamos hablando de 2.200 módulos. Esto es en la versión 16. Está desde la 7, bueno, no, 5.1. Entonces, en cada rama es verdad que ahora de cada vez Odoo está siendo más conocido y de cada vez hay más empresas y más contribuidores y, por tanto, está creciendo todavía más. Esa capa de OCA que se añade a la community está haciendo que Odoo realmente tenga una potencia o tenga un potencial casi inimaginable en este sentido. Prácticamente sobre cualquier flujo que pueda tener una empresa, hay algún módulo hay alguien que ha mirado cómo se puede implementar esa funcionalidad en Odoo. O sea que antes de decidir vosotros a programar, si necesitáis programar en Odoo o si sois implantadores, primero debéis de mirar OCA, porque seguro que hay algo, o por lo menos una parte. Y una de las cosas buenas que también tiene OCA es que es una gran academia para los desarrolladores que están arrancando. Porque está claro que siempre hay un poco de miedo, ¿no? Un poco de pánico escénico cuando tienes que exponer lo que has hecho, sobre todo cuando no estás muy seguro, estás arrancando. Pero realmente es una comunidad muy constructiva, se valora muchísimo cualquier aporte, sea como sea, puede ser en escribir documentación, como puede ser en hacer traducciones. Tenemos una herramienta Probar módulos o también presentar problemas que han habido en el código, errores que se dan, todo eso lo podéis hacer en cualquier momento vosotros. Todo esto también lo ofrece la OCA, como hemos dicho, a través del Rumboat. Es decir, eso quiere decir que los consultores funcionales de Odoo, no tienen por qué ser desarrolladores, pueden entrar en una PR, entrar en el Rumboat, que le entran directamente desde ahí, probar esa funcionalidad y aprobar esa PR y decir, sí, está funcionando tal y como dice. Esto también es una manera de contribuir. Entonces, por eso digo que si en algún momento os interesa tanto si es desde la parte técnica como si estáis montando una empresa y os interesa o estáis valorando qué partner elegid, yo os recomiendo que siempre miréis un poco si ese partner está contribuyendo en la OCA, si está activo, porque esto de verdad que es un valor enorme, porque quiere decir que tiene un conocimiento casi, bueno, absoluto un poco del ecosistema, cosa que es muy importante. Pero para la gente técnica que está arrancando, el empezar a entrar la OCA e intentar pues, subir el primer módulo que hagas, un módulo puede ser, es que nada, que te añada un campo, es que cualquier cosa puede ser un módulo, pero todo es un aporte, es una contribución. Y la comunidad en ese sentido siempre valora esos aportes y no hay para nada un juicio de si sabes más o sabes menos, todo lo contrario. Siempre os vamos a apoyar. Y bueno, básicamente ya un poco para terminar, porque de esta charla podíamos entrar mucho en lo técnico, pero lo que queríamos básicamente era pues, dar a conocer un poco este ecosistema. Ahí está el repositorio de Odoo, el github.com/Odoo, el repositorio, no se me ha guardado el último cambio, el repositorio de la OCA, ¿vale? Bueno, esto es la organización en GitHub de la OCA y ahí dentro están todos los repositorios. Y también si entráis en odoo-community.org es la página web de la asociación. Allí veréis todas las herramientas que tenemos, porque tenemos muchas más de las que hemos explicado. Por ejemplo, los scripts de migración, que eso ni tan siquiera lo hace la casa madre. La casa madre migra bases de datos, pero no migra todos los módulos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos unos scripts de migración que es Open Upgrade, que lo que hace es que podamos migrar todos los módulos, cualquier empresa, ¿vale? Que esto es importante, no hemos hablado de ello y esto es uno de los valores que aporta la OCA. Si tú estás en Enterprise, Odoo te actualiza, bueno, si no estás on-premise, automáticamente las siguientes versiones. Si tú estás en OCA, en Community, tú tienes que actualizar o tú mismo tienes que actualizarte. ¿Qué pasa? Pues claro, como esto es una función Enterprise,
La OCA ya desarrolló un proyecto que funciona muy bien, nosotros lo utilizamos, se llama Open Upgrade, que es el que dice Vicens, y son los scripts para que tú puedas migrarte un Odoo o actualizar. Nosotros le llamamos migrar, pero es actualizar de versión mayoritaria, estamos hablando. No es de una 17.1 a 17.3, estamos hablando de pasar de una 17 a una 18 o a una 19. Nosotros migramos a un cliente de una 8 a una 15 con Open Upgrade. Entonces, bueno, básicamente también decir que la OCA es internacional. Nosotros aquí lo estamos diciendo y hablamos de la localización española porque justamente también estamos muy activos dentro de lo que es la comunidad de aquí, pero la OCA es internacional. Es decir, hay localizaciones y equipos tanto en Italia, Estados Unidos, Alemania, Austria, Bélgica, Francia. Y sobre todo, bueno, cuando hacemos los OCA Days aquí en España, siempre vienen equipos de Bélgica o de Francia a hacer el sprint aquí. Entonces, bueno, simplemente, pues eso, mostrar un poco también lo que es EODU, que es la Asociación Española de Odoo, que también digamos que sería un poco la asociación de empresas que trabajan, bueno, pueden ser tanto clientes como implantadores, pero que lo que intentan es fomentar la contribución a lo que es la localización española, al repositorio concretamente L10 N-Spain, que es el que contiene todos los módulos que puede necesitar cualquier empresa española para operar en España. Y yo creo que sí, poca cosa más. Nos han dado 5 minutos, o sea que ahora preguntas cuando queráis. Hola. Yo no conocía a Odoo, así que, bueno, primero muchas gracias. Parece una implementación bastante potente, con una calidad de base muy buena, dado que es software libre, que está en repositorios y tal. Pero mi pregunta, yo sobre todo lo que tengo en la mente es SAP, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cuál es la mínima implementación posible? Es decir, ¿esto tiene cabida en un taller de coches que tiene a 2 empleados, proveedores y 4 facturas? Pues, evidentemente, y para menos incluso. Es decir, una implantación mínima, nosotros tenemos un cliente que solo lo utiliza para control horario, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque al final es modular. Tú puedes utilizar un módulo o puedes utilizar... También tenemos instalaciones de 399 módulos y los utilizan. Y están ahí porque Pero no hay... Lo bueno es que ya la solución en sí, Odoo, está bien pensado. Y está bien pensado porque es eso, puedes ir desde lo más pequeño y si esta empresa de golpe ahora dice, pues mira, creo que voy a empezar a llevar la contabilidad en Odoo, pues puede instalar la parte de contabilidad, los módulos que añaden, pues porque puedes sacar todo, puedes generar los informes de Hacienda, la OCA se encarga de que si Hacienda en el modelo 303 añade un nuevo campo porque se ha sacado un nuevo IVA, pues la OCA se encarga de actualizar. Este hombre, yo me he encontrado un montón de PRs de este hombre manteniendo el 303 en diferentes versiones y haciendo que, pues, no lo sé, pues, que todas las empresas de España que están utilizando Odoo en Community pudieran presentar el modelo 303. Es decir, que al final siempre hay alguien, incluso dentro de la comunidad se ponen de acuerdo para ver quién sube qué. Pero sí, frente a SAP, la diferencia es que tú, si eres una empresa mediana, los costes de SAP no te salen a cuenta. Y quiero decir una cosa, estamos hablando de SAP, pero es que Odoo lo que viene también a ofrecer es pues, que no tengas que tener estés pagando licencias de 5 soluciones diferentes, como puedes tener Jira, Salesforce o HubSpot. Todo esto al final tú lo puedes tener separado, medio integrado con conectores de Zapier, pagando una barbaridad en licencias, o puedes decir, bueno, pues vamos a apostar por Odoo. Ya cuando apuestas por Odoo, apuestas a un medio plazo, ¿no? Estamos hablando de al menos 4, 6, 8 años. Y de ahí decir, pues mira, pues lo que me voy a gastar en licencias, prefiero gastármelo pues, en tener un partner que me ayude a crecer, a que yo, pues según las necesidades que vaya teniendo, pues él me vaya ayudando a ir haciendo que esto sea escalable. Entonces, de ahí un poco también la importancia de elegir bien el partner. Hay muchísimos, ¿eh? O sea, si hay alguien aquí que tiene una empresa y quiere partners, hay muchísimos, pero es importante vigilar esto porque, bueno, nosotros nos hemos encontrado bastantes desastres de clientes que han venido
por problemas de estos. Y eran fallos en implementación de no haber tenido en cuenta que está todo lo de la OCA o que se ha hecho todo. Una de las cosas es que en Odoo Enterprise, un apunte, es que tiene una aplicación que se llama Odoo Studio, que esto solo si eres Enterprise, y te permite que tú puedas añadir todos los campos que quieras en cualquier vista. Eso quiere decir que estoy creando columnas en la base de datos que no queda registrado por código. Cuando esto se actualiza, todo se pierde. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De ahí la importancia. Si tú tienes un partner que tú le dices que necesito estos 4 campos, él te desarrolla un módulo y te añade los campos, eso está por escrito. Y lo que está por escrito no se pierde. Y de ahí un poco eso. Más que nada necesitáis orientación, ¿no? Alguien que os oriente. Más que nada necesitáis orientación. Hay uno. No es directamente que lo pierdas, pero en la mayoría de los casos hay muchísimos problemas, e incluso estando dentro del flujo de actualizaciones de Enterprise. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en reportes, sobre todo, tú te permite que tú entres, cambies el reporte o bien porque quieres añadir más información, porque estás branderizando un poco las plantillas de email, por ejemplo, que envías a tus clientes. Y si tú empiezas a heredar una de otra, bueno, por detrás lo que te va haciendo es que te va creando otra vista que hereda la anterior y te va haciendo como una recurrencia. Y esto cuando actualizas, no se actualiza ese código que has generado automáticamente con Odoo Studio y que está guardado en base de datos. Está obsoleto. Entonces, cuando actualizas, te dejan de funcionar las plantillas, hay campos que de golpe dependían de otro campo que ha desaparecido en la nueva versión y no te funciona. Y de ahí la importancia un poco de tener una buena implementación desde el principio. Pero preguntar sobre no preguntéis sobre Enterprise, que nosotros somos No, a ver, decir que nosotros somos partners oficiales, ¿eh? Y no tenemos tampoco, pero sí que creemos que Enterprise necesita de la OCA. Y Community puede funcionar sin Enterprise perfectamente con la OCA, pero sí. Sí, así a grosso modo podrías comentar qué arquitectura tiene el proyecto. O sea, ¿es un Python, un backend y una interfaz web o es un...? Vale, bueno, básicamente es un servicio que se ejecuta en el servidor. Nosotros recomendamos que sea en Debian siempre. Y básicamente ese servicio tú le puedes pasar por parámetros, tienes un odoo-conf que tú puedes configurar de diferentes maneras, cosa que hace que también sea muy escalable en cuanto a usuarios. Sé que me estoy pasando, pero voy súper rápido. Por eso podemos pasar de esa empresa que tiene 20 personas que solo registran la entrada y la salida a luego que se vaya convirtiendo en una empresa de 400, porque desde ese odoo-conf podemos ir añadiendo workers y haciendo que se vayan dividiendo los hilos y por tanto es muy escalable. Entonces ese odoo-conf tú le puedes decir también los folders, los paths donde tienes esos repositorios, esos módulos de la OCA y que de ahí pues la instalación te vaya cogiendo esto. Entonces tú entras en la interfaz, te vas a módulos y te reconoce los módulos que has añadido ahí. Y funciona un poco como Django. Pero básicamente. Ya está, listo. Sí, muchas gracias. Gracias.